Eres una sirvienta, no un éxito, se burló mi padre, su voz retumbando en el pasillo como un látigo. 10 segundos después, mi propia madre cerró la puerta de mi cuarto con llave, dejándome encerrada. Lo que nadie en esa casa imaginó fue que, 7 años más tarde, esa misma sirvienta firmaría el despido de todos ellos desde la oficina más alta de un edificio de cristal. Antes de llevarte a esa mañana, hazme un favor pequeño. Dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es donde estás. Ayuda más de lo que imaginas. Me llamo Renata. Tengo 31 años. Durante los primeros 24 años de mi vida, no fui tratada como una hija, sino como una propiedad desechable al servicio del imperio familiar. Vivíamos en Tequisquiapan, Querétaro, en una residencia enorme con jardines perfectos que escondían la podredumbre que había adentro. En papel, mi familia era la imagen perfecta del éxito. Mi padre, Rodrigo, era dueño de Transportes Duarte, una empresa de logística de tamaño mediano pero muy rentable. Mi madre, Leonor, era la arquitecta silenciosa de nuestra posición social. Y luego estaba Ximena, mi hermana menor. La consentida. La reina indiscutible de la casa. Mientras ella pasaba sus días junto a la alberca del club, coleccionando novios con dinero, yo estaba encerrada en una oficina sin ventanas. A los 22 años, mi vida era un ciclo interminable de trabajo sin sueldo. 40 horas a la semana en la empresa de mi padre, manejando toda la logística, los despachos y la contabilidad. Después manejaba a casa para trabajar otras 30 horas cuidando a los 3 hijos de Ximena, mientras ella perseguía su pasatiempo caro de la semana. Yo generaba un valor enorme para esa familia, y sin embargo dormía en un cuarto de servicio y no tenía absolutamente nada mío. El día que junté valor para pedirle a mi padre un sueldo, su cara se endureció. Yo hago todo por esta familia, le susurré, con la voz temblando. Necesito un sueldo. La familia no se paga entre sí, respondió Rodrigo, con desprecio. Eso es tu obligación. Me sentía asfixiada. Pero en las horas frías de la madrugada, mientras el Imperio Dorado dormía, empecé a construir mi salida. Con una laptop vieja y prestada, aprendí sola administración de empresas, estudiando durante meses la mecánica del mundo corporativo. Durante 12 meses agotadores mandé mi currículum a cientos de vacantes lejanas. Y entonces, un rayo de esperanza. Grupo Apex Innovaciones, un corporativo gigante ubicado a 2 horas de camino en la Ciudad de México, me ofreció una entrevista final, presencial, para un puesto de dirección con un sueldo que me haría libre. Tenía 500 pesos escondidos debajo del colchón para el camión, un traje azul marino prestado de una amiga, y el corazón lleno de determinación. La mañana de la entrevista, el cielo estaba gris y pesado. Yo estaba parada en el pasillo, con mi portafolio barato entre las manos, cuando Ximena entró de golpe por la puerta principal, arrastrando a sus 3 hijos y 2 maletas enormes. Miró mi traje con una sonrisa de desprecio. Cuídalos, me ordenó, aventándome la pañalera a los pies. Me voy a Cancún. No puedo, contesté, con la voz firme a pesar del pánico que subía por mi garganta. Tengo una cita muy importante en la Ciudad de México. La cara de Ximena se retorció de furia. Gritó pidiendo a nuestros padres, haciéndose la víctima. En segundos, mi madre y mi padre bajaron las escaleras como un muro. Sin decir una palabra, mi madre me empujó hacia mi cuarto y le puso llave desde afuera. Golpeé la puerta suplicando por mi única oportunidad de tener una vida real, pero mi padre solo se rió. Y fue entonces cuando dijo la frase que rompió cualquier ilusión que me quedaba de familia. Eres una sirvienta, no un éxito. Dejé de golpear. Un silencio congelado me llenó la mente. La hija obediente y asustada murió en ese cuarto, y en su lugar nació una mujer de hielo puro. Tomé la silla de mi escritorio y la lancé directo contra la ventana. El vidrio se hizo pedazos sobre el pasto húmedo. Salí por el marco roto, rasgándome el traje prestado, cortándome las palmas con los vidrios filosos. No volteé atrás.
Caminé sangrando casi 5 kilómetros hasta la central camionera, subí el camión a la Ciudad de México, y dejé el Imperio Dorado para siempre. Llegué a las oficinas de cristal de Grupo Apex agotada, golpeada, pero irradiando una determinación absoluta. Di la mejor entrevista de toda mi vida. Los ejecutivos quedaron impresionados con mi conocimiento operativo profundo, sin saber jamás que lo había ganado trabajando gratis para mi padre. Salí de ese edificio sintiéndome invencible. Dormí una semana en el sillón de una amiga, esperando ansiosamente la carta de oferta que iniciaría mi nueva vida. 8 días después, llegó el correo. Lo abrí con los dedos temblando, solo para sentir cómo mi mundo se hacía pedazos. Era un rechazo frío y genérico. Habían decidido tomar otro camino. Me senté en el piso de ese departamento diminuto y lloré hasta que me dolieron los pulmones. Creí que no valía nada, que estaba destinada a servir a otros para siempre. Pasé el año siguiente trabajando turnos agotadores como mesera, sobreviviendo apenas, completamente cortada de la familia que me había abandonado. Lo que yo no sabía era que la trampa que había destruido mi única oportunidad se había armado desde dentro de mi propia casa. Pero un depredador herido no se queda herido para siempre. Poco a poco, reconstruí mi vida. Un año después, volví a aplicar a Grupo Apex, esta vez empezando desde abajo, como auxiliar de captura de datos. Trabajé con un enfoque helado, casi aterrador. Superé a todos, sobrepasé a mis jefes, y escalé la empresa sin piedad. Devoré cada proyecto, arreglé ineficiencias enormes, transformé departamentos completos en divisiones rentables. En 7 años, pasé de ser una fugitiva rota a convertirme en una titán corporativa. A través de fusiones agresivas y estrategias brillantes, terminé siendo nombrada directora general de todo el corporativo. Tenía una oficina enorme con vista a la Ciudad de México, un portafolio de inversiones impresionante, y una vida profundamente en paz. Y entonces, un martes lluvioso, la presa entró caminando directo a mi territorio. Estaba revisando la lista final de candidatos para un puesto de dirección de proyectos muy bien pagado, cuando un hombre hizo que se me congelara la sangre. Ximena. Recorrí su currículum digital con los ojos, notando el descaro absoluto de sus mentiras. En su experiencia laboral, se había puesto como gerente de operaciones de Transportes Duarte durante los mismos años en que yo estuve encerrada en esa casa. Había robado mi trabajo, mis logros, mis números exactos, y los había pegado en su propia solicitud fraudulenta para tapar 7 años sin hacer absolutamente nada. Y como referencia principal, había puesto a nuestro padre. Mi máscara de indiferencia corporativa se cayó, revelando algo frío y calculador debajo. No la rechacé de inmediato. En cambio, una sospecha profunda empezó a molestarme. Como directora general, tenía acceso total a los archivos más profundos del servidor corporativo. Escribí mi propio nombre en la base de datos histórica de recursos humanos, buscando el archivo de mi entrevista fallida, 7 años atrás. Ahí, enterrado bajo capas de polvo digital, encontré una alerta de cumplimiento. Adjunto había un correo anónimo enviado directamente al comité de contratación, la mañana exacta después de mi escape por la ventana. Leí las palabras y el corazón se me volvió piedra. El correo decía que yo era una persona inestable y violenta, que había abandonado violentamente a mis sobrinos indefensos durante una crisis familiar fabricada. Advertía a la empresa de una responsabilidad legal severa si me contrataban, citando una historia inventada de robo y enfermedad mental. Era un asesinato de carácter perfectamente diseñado. Reenvié el mensaje a mi equipo de ciberseguridad con una sola orden: rastreen el origen. En 1 hora, tenía una dirección IP verificada e indiscutible. El correo no lo había mandado ningún vecino preocupado. Había salido de la red inalámbrica privada de la casa de mis padres, específicamente de un dispositivo registrado a nombre de Leonor. Mi propia madre había saboteado, a propósito, mi única salida, para obligarme a regresar arrastrándome a servir a su hija consentida. La traición era enorme, pero no lloré. Las lágrimas son para los débiles,
y yo tenía en las manos un arsenal corporativo devastador. Marqué el número de Transportes Duarte. Mi padre contestó, con la misma voz llena de autoridad arrogante que yo recordaba. No dije quién era. Me presenté simplemente como enlace de verificación de empleo de Grupo Apex. Presioné el botón de grabación, completamente dentro de la ley, y comencé el interrogatorio. ¿Puede confirmar el historial laboral de Ximena?, pregunté, con la voz congelada. Claro que sí, respondió Rodrigo, sin sospechar la trampa legal que se cerraba sobre su cuello. Ximena fue nuestra gerente. Manejó sola toda la operación de despacho durante 3 años. Es un activo brillante, indispensable. Fue ella la única en ese periodo, insistí, asegurando el perjurio. Sí, mintió, borrando por completo mi existencia. Fue la única. Colgué, y guardé el audio en el servidor corporativo encriptado. Le pedí a mi asistente que mandara a Ximena una invitación exclusiva a una entrevista final con el consejo directivo. 2 días después, la consentida entró contoneándose a la sala de juntas de cristal en el piso más alto de la Torre Apex, vestida con ropa de marca falsa, con una sonrisa insoportablemente segura de sí misma. No tenía idea de que el imperio al que intentaba entrar le pertenecía a la sirvienta a la que le había aventado una pañalera 7 años atrás. La puerta pesada se abrió lentamente. Entré con un traje gris impecable, mis tacones sonando sobre el mármol pulido. Me senté en la cabecera de la mesa y la miré directo a los ojos. La sonrisa de Ximena se desmoronó por completo. Toda la sangre se le fue de la cara. Renata, susurró, con la voz quebrada. Bienvenida a Grupo Apex, Ximena, dije, con una autoridad helada. Soy la directora general. Hablemos a fondo de tu impresionante currículum. Durante 20 minutos la desarmé profesionalmente. Le pedí detalles técnicos de protocolos logísticos que decía haber optimizado. No pudo contestar ni una sola pregunta básica. Quedó completamente expuesta como un fraude. Cuando los directivos salieron y nos quedamos solas en la sala, Ximena recurrió a su táctica de siempre, el llanto. Me tienes que dar este trabajo, Renata, gritó, golpeando la mesa con los puños. Le debes esto a la familia. Estoy ahogada en deudas y tú aquí sentada como una reina. No me moví ni un centímetro. Deslicé 2 hojas sobre la mesa. La primera, la transcripción del perjurio de mi padre. La segunda, el correo impreso de mi madre. Ximena miró los documentos con los ojos abiertos de terror, entendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. No te están rechazando por ser mi hermana, dije, con voz definitiva. Te están vetando de toda la industria porque eres una mentira, un fraude, y un fracaso total. Ximena perdió la cabeza. Se levantó de golpe, señalándome con el dedo. Eres una desgraciada arrogante, gritó. No eres nada. Siempre serás nuestra sirvienta. La miré sin inmutarme, y presioné un botón plateado en la consola, que había estado transmitiendo todo su ataque en vivo hacia el departamento legal. Seguridad, dije al micrófono. Tenemos una intrusa hostil en la suite ejecutiva. Escóltenla fuera del edificio de inmediato. Las puertas se abrieron. 2 guardias la sacaron mientras ella gritaba y se arrastraba por el mármol, hasta que las puertas del elevador se cerraron y su voz desapareció para siempre. 3 semanas después, mis abogados enviaron órdenes de cese y desista, respaldadas legalmente, a Rodrigo, Leonor y Ximena. Cualquier intento de contactarme resultaría en una demanda inmediata por difamación y acoso corporativo. El Imperio Dorado quedó completamente neutralizado con una sola hoja de papel legal. Nunca recibí una disculpa, y nunca la necesité. Pero ayer en la noche, llegó un mensaje inesperado a mi cuenta privada de redes sociales. Era de mi sobrina mayor, la hija de Ximena, que ahora tiene 12 años. Tía Renata, decía el mensaje. Gracias por los libros de cumpleaños que me mandas en secreto cada año. Mi mamá los odia, pero yo los escondo en el closet. Leí sobre ti en una revista de negocios.
Eres mi héroe. Quiero ser como tú cuando crezca. Sonreí, con una calidez genuina llenándome el pecho. Le contesté con cariño, ofreciéndole un lugar como practicante en cuanto tuviera edad para escapar de su propio ambiente tóxico. He construido una vida hermosa, completamente en mis propios términos. He acumulado riqueza, poder, y un sentido de valor propio que ninguna manipulación mezquina pudo jamás romper, robar, ni comprar. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una dinámica familiar tóxica para salvar tu propia vida? ¿Alguna vez tuviste que convertirte en el villano de su historia para ser el héroe de la tuya? Cuéntame tu historia en los comentarios, leo cada una. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal, y nos vemos en la próxima historia.